En este video voy a abordar el tema de la violencia basada en género o de la violencia de género, que es un problema social que está presente tanto en el Perú como en otros países. A lo largo del video voy a abordar qué se entiende por violencia basada en género, cuáles son sus principales formas de manifestación, cómo se expresa en nuestra realidad y finalmente dar una reflexión a partir de lo analizado sobre el tema. La idea no es solo describir el tema, sino analizar cómo se manifiesta, cómo se reproduce y por qué continúa presente en distintos contextos sociales. Bueno, para continuar, tenemos que saber qué se entiende por violencia basada en género. Cuando se habla de violencia basada en género o de violencia de género, no se hace referencia únicamente a agresiones físicas visibles. Se trata de acciones y conductas que producen daño físico, sexual y o psicológico, y que pueden darse tanto en aspectos públicos como privados. Esta violencia se sostiene en relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres, y por eso no aparece de manera aislada, sino que se repite en distintas situaciones y contextos sociales. Para continuar, vamos a hablar sobre las formas de la violencia basada en género. La violencia basada en género no se presenta de una sola forma. Puede manifestarse como violencia directa, estructural o simbólica, y estas formas suelen estar conectadas entre sí. Por ejemplo, la violencia directa incluye agresiones físicas y sexuales, y la violencia estructural se expresa en desigualdades sociales y económicas, mientras que la violencia simbólica se reproduce mediante estereotipos, ideas y discursos que legitiman la desigualdad de género. Comprender esta clasificación permite reconocer que no toda la violencia es evidente o extrema, y que muchas de sus expresiones se encuentran normalizadas en la vida cotidiana. Una de las expresiones más frecuentes de la violencia basada en género es la que ocurre dentro de las relaciones de pareja. Aquí se incluyen tanto la violencia física como la psicológica, como los golpes, los insultos, las humillaciones, el control y las amenazas. Estas prácticas afectan directamente la autonomía, la autoestima y el bienestar de las mujeres, y muchas veces se manifiestan ocultas porque ocurren en el espacio más privado de las personas. El feminicidio es otra forma de la cual se expresa la violencia. De hecho, el feminicidio representa la forma más extrema de la violencia contra las mujeres. No se trata de un hecho repetitivo, un hecho repentino, ni mucho menos un hecho aislado, sino del resultado de un proceso previo de violencia que puede haberse manifestado de distintas maneras. Su persistencia evidencia relaciones de poder profundamente marcadas y profundamente desiguales, y que muestran las consecuencias más graves de la violencia basada en género. Solamente en el Perú se registra un promedio de más de 100 feminicidios por año, y en América Latina varios países reportan cifras alarmantes y sostenidas. La violencia sexual es otra forma de violencia. La violencia sexual vulnera el derecho de las personas a decidir libremente sobre su cuerpo y su vida sexual. Afecta principalmente a mujeres y niñas. Puede ocurrir tanto en espacios privados como públicos. Además que es una de las formas de violencia más invisibilizadas, ya que muchas veces no se denuncia debido al miedo, a la vergüenza o la desconfianza en las instituciones. La violencia sexual en el Perú se manifiesta en cifras como que cerca del 8% de las mujeres ha sufrido violencia sexual por parte de su pareja. A nivel internacional, los patrones son totalmente similares. De hecho, en cuanto a la violencia sexual que se da en espacios públicos, en Lima y Callao se registran más de 56.000 denuncias por delitos contra la libertad sexual entre 2000 y el 2011, y el 33% de las víctimas fueron mujeres y el 38% de los agresores fueron hombres. Respecto a la situación de la violencia de género en el Perú y en otros países, podemos observar que, por ejemplo, la situación en el Perú
Los datos muestran que más del 30% de las mujeres ha sufrido violencia física por parte de su pareja y que la violencia psicológica alcanza cerca del 70%. Cuando se compara esta realidad con otros países de América Latina, se identifican patrones similares de violencia y feminicidio. Esto permite entender que la violencia basada en género no es un problema exclusivo de un solo país, sino una problemática regional y socialmente estructurada. Bueno, por último, podemos decir que analizar la violencia desde esta perspectiva nos obliga a dejar de verlo únicamente como un problema individual o excepcional. También permite darnos cuenta que muchas formas de violencia se construyen y se normalizan en la cotidianidad a través de relaciones desiguales de poder. Es así como podemos decir que la violencia no puede entenderse solo como un hecho que debe ser sancionado, sino como una práctica social que se reproduce mientras no se cuestionen las formas de relación que la sostienen.